Bienvenidos al curso Conviértete en un desarrollador back-end. Este curso contendrá varias secciones divididas en varios videos y la idea es que al final del curso puedas manejar y entender herramientas como Docker, Heroku, .NET versión 6.0, GitHub, conexión a una base de datos remota y muchos otros temas. Bienvenido. Vamos a proceder a configurar e instalar todas las herramientas que vamos a necesitar. Primeramente nos dirigimos al sitio .net.microsoft.com y aquí vamos a instalar la última versión de .NET. Nos vamos a la sección de descarga y descargamos la versión .NET 6.0. Esta es la versión que vamos a utilizar, que es la última versión. Simplemente escogemos el sistema operativo, descargamos e instalamos. Lo siguiente que necesitamos va a ser el editor. En este caso vamos a utilizar a Visual Studio, nos dirigimos a visualstudio.microsoft.com y vamos a descargar a Visual Studio Code. Este es nuestro editor que vamos a utilizar en el transcurso de todo el curso. Simplemente descargamos según la versión del sistema operativo que ustedes tengan y proceden a instalar. Luego realizaremos todas las configuraciones de Visual Studio Code, pero por el momento primeramente vamos a proceder con la descarga. También para la revisión de nuestros endpoints vamos a utilizar Postman. También vamos a utilizar Swagger, que esto es directamente con Visual Studio Code. Pero también podemos tener una alternativa para revisar nuestros endpoints y procedemos a descargar lo que tiene que ver con Postman, que es para la revisión de nuestros endpoints. También vamos a necesitar un manejo de versiones. Para esto vamos a descargar Git. Vamos al sitio oficial de Git y procedemos a instalar la última versión de Git. También vamos a utilizar GitHub, pero vamos a necesitar tener instalado el Git en nuestra computadora. Procedemos a instalar. Primeramente descargar, luego instalar. Lo que tiene que ver con GitHub, vamos a necesitar también una cuenta en github.com. Simplemente crean una cuenta con su respectivo usuario. Entonces la idea será tener a Git en nuestro computador y tener la cuenta de GitHub en github.com. Vamos a necesitar también a Docker. Para esto nos vamos a docker.com. Docker pues simplemente nos servirá para crear imágenes de nuestro proyecto y poderlo nosotros montar en nuestra propia computadora, en otra computadora. Incluso lo vamos luego a conectar con lo que tiene que ver con Heroku. Entonces vamos a necesitar irnos a la sección de empezar y vamos a instalar tanto Docker Desktop, que es el Docker para nuestra computadora, y vamos a necesitar una cuenta en Docker Hub. Ambas se tienen primeramente que descargar y crear una cuenta en Docker Hub. Con esto nosotros ya tendríamos configurado. Aquí simplemente nosotros descargamos la versión de Docker Desktop, que es la que vamos a necesitar para nuestro computador, y luego también Docker Hub. Aquí les estoy mostrando cómo quedaría la cuenta de Docker en hub.docker.com. Ustedes deberían de tener ya una cuenta en lo que tiene que ver con Docker. Vamos a necesitar luego montar nuestra aplicación web API, y esto lo vamos a hacer en heroku.com. En heroku.com nosotros vamos a enlazar nuestra imagen de nuestro contenedor de nuestro proyecto. Lo vamos a enlazar a este sitio simplemente para nosotros tenerlo ya montado en una especie de dominio. Si ustedes pueden ver, aquí no hay en los lenguajes de programación lo que tiene que ver con ASP.NET Core ni C#, y es aquí donde interviene lo que tiene que ver con Docker. Entonces nosotros vamos a montar en Docker y luego lo vamos a enlazar con Heroku. Entonces necesito que tengan también una cuenta ahí. Vámonos a abrir una terminal simplemente para confirmar que todas nuestras configuraciones están realizadas. Entonces vamos primeramente a digitar .NET espacio -- version, y aquí les tiene que aparecer la versión de .NET, en este caso 6.0, y con eso se confirma que está todo instalado. También vamos a revisar la versión de Git con git espacio version
Y si les aparece la versión es porque tienen perfectamente instalado Git. También con lo que tiene que ver con Docker, Docker espacio menos version. Y con esto confirman que está configurado también Docker. Estas son todas las configuraciones que vamos a necesitar. Si tienen todo esto, pues ya están listos para comenzar. Vamos a proceder a configurar Visual Studio Code para nuestro ambiente de desarrollo. Primeramente abramos una terminal en nuestro computador, escojamos un directorio en donde vamos a trabajar nuestro proyecto. Yo por ejemplo voy a dirigirme al directorio C con cd hasta llegar a este directorio. Aquí voy a crear un nuevo directorio llamado Global Tools. Este es el nombre que escogí para nuestro proyecto y es aquí en donde vamos a crear todo lo que vamos a necesitar. Simplemente con mkdir creo el nuevo directorio con ese nombre y luego me dirijo a ese directorio con cd global tools. Estando en ese directorio voy a abrir Visual Studio Code. ¿Cómo lo hago? Simplemente digitando code espacio punto. De esta manera se abrirá el Visual Studio Code ya cargado con este nuevo directorio que acabo de crear. Esperamos que cargue, se abre el Visual Studio Code. Aquí le podemos dar que sí, que se confíe en lo que tiene que ver con el directorio del autor. Aquí en nuestro Visual Studio Code, nuestro proyecto no tiene absolutamente nada, está totalmente vacío. Vamos a cerrar estas pestañas. Aquí nos muestra los atajos principales que tiene Visual Studio Code. Por ejemplo, si queremos ver todos los comandos, podemos presionar Control Shift más P. Pero según el sistema operativo, estos comandos o estos atajos pueden lucir de manera diferente. Por ejemplo, para Windows normalmente son estos atajos. Podemos ir también a buscar un archivo específico con control P. Podemos buscar dentro de los archivos algo que queramos como referencia. Podemos hacer un debugging. Podemos incluso abrir la terminal desde aquí mismo, desde Visual Studio. Simplemente tengan en cuenta estos atajos pues, que van a servir. Por ejemplo, quiero abrir una nueva terminal, se me va a abrir siempre con el directorio en el cual yo me encuentro. Por ejemplo, si quisiera abrir incluso más pestañas de más terminales para trabajar con más de una terminal, lo puedo realizar aquí. Pero siempre tener en cuenta que aquí siempre va a apuntar al directorio en el cual está mi proyecto. Incluso puedo cambiar de directorios aquí mismo. Vamos ahora a instalar las extensiones necesarias que vamos a necesitar para nuestro proyecto. Vámonos a la parte de las extensiones y lo primero que vamos a buscar es la extensión de C#. Para eso nosotros aquí en la búsqueda vamos a digitar C# y vamos a instalar esta extensión, la primera que nos aparece. Yo por ejemplo ya la tengo instalada. Yo tengo instalada varias extensiones, pero les voy a indicar las extensiones principales que vamos a utilizar. Proceden a instalar. Otra extensión que vamos a utilizar es la C# espacio extensions. Con ese nombre la buscamos. Aquí nos va a aparecer varias extensiones, pero con la que me gusta trabajar es con la que hace referencia a JOS Creative. Esta es la extensión con la que me gusta trabajar para poder hacer un scaffolding de las clases que nosotros vamos a ir creando y que funcione más o menos como funciona el Visual Studio. Entonces esta extensión es la que proceden a instalar. También vamos a necesitar la extensión de lo que tiene que ver con NuGet Package. Aquí simplemente ponen NuGet Package. Si ustedes ya han trabajado en proyectos de .NET, por ejemplo creando web APIs o simplemente aplicaciones web, ustedes se podrán haber topado con el instalador de paquetes de .NET. Pues nosotros vamos a instalarlo aquí en Visual Studio Code y vamos a instalar el que hace referencia a NuGet Gallery. Esta extensión pues funciona muy parecido a como se lo hace en Visual Studio. Simplemente proceden a instalarlo. Y una vez ya instalado, pues nosotros podemos hacer referencia a esta extensión e instalar los paquetes NuGet que nosotros
normalmente utilizamos en nuestro proyecto. Finalmente vamos también a instalar la extensión de Docker para que nos aparezca el icono de Docker en este Visual Studio. Pues aquí, como lo tengo aquí, instalamos Docker. Esta extensión nos va a servir más adelante cuando ya comencemos a trabajar con Docker. Y básicamente esas son las extensiones principales que nosotros vamos a utilizar en nuestro proyecto. Antes de entrar en el desarrollo, primeramente necesitamos entender lo que compone un web request o solicitud web antes de intentar crear una aplicación backend. Vamos a enlistar los más importantes y detallar lo que esto significa. Tenemos el request URL, obviamente representa la ruta URL completa, pero la razón por la cual el servidor necesita saber esta ruta es por toda la cantidad de información que es enviada a través de la URL. Por ejemplo, si nuestra URL es http localhost puerto 44339 /api/clientes/1, estamos indicando al servidor que estamos buscando ya sea un sitio web o datos dentro de un API o API, dentro del subdirectorio API, en el controlador clientes. Esto le permite al servidor construir una respuesta, ya sea una página HTML o simplemente datos en formato JSON. Adicional, pasamos un parámetro el cual puede ser usado para que el servidor provea datos únicos en la solicitud. Request Method. Un request method representa lo que se conoce como un verbo HTTP. Un verbo es simplemente una descripción que le indica al servidor la acción que el cliente está intentando hacer. El verbo default es get, el cual indica que el servidor leerá algunos datos. Los otros verbos son post, el cual indica creación o inserción, put, el cual indica actualización, y delete, el cual indica eliminación. Status code o código de estado. Todos los requests o solicitudes retornarán estos códigos para indicar el resultado del request. Vamos a detallar los más comunes. Por ejemplo, un estado 200 significa que la solicitud fue exitosa. Estado 201 indica que la creación o inserción se realizó con éxito. Estado 400 indica que la solicitud enviada representa o presenta un error. 401 indica que faltan permisos para acceder al request. 404, la solicitud realizada o la URL no fueron encontradas. 500 representa una excepción o un error ocurrido en el servidor durante el proceso. En este módulo vamos a revisar las bases de nuestro proyecto Web API. Básicamente vamos a revisar en este módulo todo lo que tiene que ver con las bases. Vamos a utilizar el .NET CLI, que es la interfaz de línea de comandos de .NET. Vamos a ver las diferentes plantillas y la cual vamos nosotros a escoger la plantilla para nuestro proyecto Web API. Vamos obviamente a ejecutar nuestra aplicación. Vamos a utilizar lo que es el Entity Framework Migration para lo que tiene que ver con la creación de tablas de la base de datos. Y vamos a usar tanto el Postman como el Swagger para lo que tiene que ver con las consultas de nuestros endpoints. ¿Cuál va a ser el objetivo de este módulo? Pues tener una aplicación Web API funcionando. La aplicación Web API retornará datos de una base de datos que serán mostrados al cliente. Entender las bases de un Web API en .NET. Vamos a tener tres proyectos. Vamos a tener el proyecto principal, que es el proyecto API. Vamos a tener un segundo proyecto llamado infraestructura y un tercer proyecto llamado core. Todo esto en una misma solución. Ahora, el proyecto API dependerá del proyecto infraestructura y el proyecto infraestructura dependerá del proyecto core. Lo que tiene que ver con el proyecto API, pues este recibe las solicitudes HTTP y responde a estas solicitudes. El proyecto infraestructura se comunicará con la base de datos y enviará consultas para recibir datos. Y en nuestro proyecto core,
contendrá todas las entidades del negocio y no dependerá de ningún otro proyecto. Vamos a crear nuestro proyecto Web API. Vamos a abrir una terminal y asegurémonos de que estamos en nuestro directorio. En este caso, el nombre que le he puesto es Global Tools y vamos a ejecutar los comandos de .NET. Como tenemos instalado .NET, podemos digitar .NET -h, es decir, -help, y podemos ver los comandos que nosotros podemos ejecutar. Básicamente, primeramente vamos a ejecutar el comando new y luego el comando sln, que es para crear una nueva solución. Aquí nosotros podemos ver los diferentes comandos que podemos utilizar. Si quiero ver el listado de todas las plantillas que yo tengo disponible, pues puedo digitar .NET new -l. Aquí nos va a aparecer, cuando nosotros queramos crear una nueva plantilla, todas las plantillas que tiene disponible .NET. Para nuestro caso, vamos a utilizar la plantilla Web API. Esta plantilla que tenemos aquí, simplemente digitando Web API se nos va a crear esa nueva plantilla. Y obviamente también la solución, que es lo primero que nosotros vamos a proceder a crear. Entonces aquí limpiamos la pantalla, vamos a crear primeramente la solución. ¿Cómo lo hacemos? Pues con .NET espacio new espacio sln. Le damos enter y se procede a crear la solución. Si nosotros vemos en nuestro directorio, aquí está creado ya la solución. Ya teniendo creada la solución, pues podemos crear nuestro proyecto Web API. Del mismo modo, digitamos .NET espacio new y escogemos la plantilla, en este caso Web API, pero en este caso tenemos que darle el directorio del output -o, que es básicamente el nombre que le queremos dar a nuestra aplicación. En este caso se va a llamar API en mayúscula. Le damos enter. Si vemos nuestro directorio, aquí vemos cómo se creó correctamente nuestro proyecto Web API con la plantilla que hemos seleccionado. Ahora vamos a agregar ese proyecto Web API a nuestra solución. Para eso vamos a ver qué comandos podemos utilizar para agregar un proyecto a la solución. Digitemos .NET sln de solución -h y aquí podemos ver los comandos que nosotros podemos ejecutar. En este caso tenemos el add para agregar un proyecto de la solución y list para ver todos los proyectos que están dentro de esa solución o que pertenecen a la solución. Entonces vamos a utilizar el add. Vamos a digitar .NET sln espacio add y qué proyecto queremos agregar, pues nuestro nuevo proyecto API / le damos enter y se agrega nuestro proyecto. ¿Cómo nos aseguramos de que esté en nuestra solución? Pues .NET espacio sln espacio list y aquí podemos ver todos los proyectos que están agregados a nuestra solución. En este caso tenemos solamente uno, que es nuestro proyecto API. Vamos a abrir el Visual Studio Code digitando code espacio punto y se va a abrir nuestro directorio ya cargado con el nuevo proyecto y con la solución en Visual Studio Code. Ahora tenemos que tener en cuenta aquí algo muy importante. Por ejemplo, aquí ya podemos ver el proyecto API. Si lo extendemos, pues podemos ver todos sus archivos, todos sus directorios. Vamos a cerrar aquí las pestañas. Algo que tenemos que tener en cuenta es que se nos va a habilitar un pop-up aquí en la parte de abajo, que esto tiene que ver con las extensiones de C#. Aquí siempre hay que darle sí, hay que darle yes. ¿Para qué? Para que se cree un archivo llamado .bscode, que este archivo va simplemente a contener unos archivos JSON, que es lo que nos va a permitir nosotros manejar correctamente lo que tiene que ver con el lenguaje de programación C#. Ahora, en el caso de que se les haya pasado ese pop-up o simplemente no les haya aparecido, pues no se preocupen, hay una solución a esto. Pues simplemente nosotros ejecutando los comandos que nos aparecen aquí, Control Shift más P en el caso de Windows, para ver todos los comandos, pues vamos a buscar lo siguiente: Generate. La primera opción que nos aparece aquí, Generate Assets for Build and Debug, nosotros le vamos a dar un clic. Aquí en mi caso, como ya lo tengo creado, pues le voy a dar a reemplazar
y se les va a crear esta carpeta con sus respectivos archivos JSON. Entonces esta carpeta que esté en su directorio es muy importante para que se pueda trabajar de la mejor manera. ¿Qué tiene nuestro Web API en este momento? Pues tiene un controlador de prueba. Siempre viene con este controlador Weather Forecast Controller. ¿Qué contiene este controlador? Primeramente se le indica que se trata de un controlador API. Por medio del API Controller nosotros sabemos que es un controlador API y la ruta nos marca que siempre va a ser el nombre del controlador y obviando la palabra controller. Es decir, si queremos acceder a ese controlador bastará con digitar weather forecast y tenemos también un método get. Este método get pues es el único método HTTP que tenemos para este controlador de prueba, que simplemente nos devolverá una data de prueba. Aquí tenemos también el modelo de Weather Forecast. El modelo pues indica todas las propiedades que va a tener este modelo que luego va a estar asociado al controlador. Vamos a proceder a ejecutar nuestro proyecto. Aquí tenemos por ejemplo la solución porque está atada a nuestro proyecto API. Primeramente, para ejecutar el proyecto nosotros tenemos que dirigirnos al proyecto API. En este caso vamos primeramente a dirigirnos al proyecto API con cd espacio el nombre del proyecto, cd API. Ya estando en nuestro proyecto API podemos ejecutar el .NET espacio watch espacio run para que se ejecute nuestra aplicación. Si nosotros no estamos en el directorio del proyecto API, pues no vamos a poder ejecutar el proyecto API. No lo podemos hacer directamente desde la solución o desde el directorio. Aquí nos marca en dónde se va a ejecutar, en qué localhost, en qué puerto se va a ejecutar nuestra aplicación. Se nos va a habilitar también el Swagger, que es lo primero automáticamente que se nos muestra. Igual esta es la dirección. ¿Qué es lo que tiene? Pues hasta el momento este controlador. Aquí podemos ver el nombre del controlador con el que se accede directamente y un solo método que es el método get. Nosotros le damos try out, le damos ejecutar. Aquí muestra estos datos de prueba. Simplemente son datos de prueba y ya nosotros vamos a crear nuestros propios controladores que van a acceder a la base de datos. Ahora, si yo quisiera acceder directamente al controlador, pues lo puedo hacer. Puedo abrir una nueva pestaña. Primeramente copio aquí la ruta y simplemente digito el nombre del controlador, Weather Forecast, y automáticamente me va a desplegar los datos sin necesidad de usar el Swagger. Siempre va a reconocer el método get de ese controlador cuando yo digite el nombre del controlador. Yo tengo agregada esta extensión de JSON View Pro. Ustedes, si utilizan Google Chrome, pues la pueden, en la parte de las extensiones, pueden agregar esa extensión para que el formato de JSON se les aparezca de mejor manera. Entonces eso es lo que tenemos hasta el momento. Simplemente un controlador de prueba al cual accedemos por el nombre del controlador y siempre se accede al método get. Vamos a cerrar la ejecución. ¿Cómo cerramos la ejecución? Con control C. Simplemente de esa manera paramos la ejecución de nuestro proyecto y ya hemos procedido a crear nuestro primer proyecto Web API. Entendamos el funcionamiento de nuestra aplicación. Global Tours es una compañía dedicada a organizar tours alrededor del mundo. Pues esta compañía necesita una aplicación que le muestre todos los lugares turísticos que hay en cada país. Es decir, ya sea que se seleccione el país o se seleccione o se digite el nombre del lugar turístico, pues esta aplicación Web API pues nos va a devolver el lugar con su respectiva descripción, su respectivo nombre, un gasto aproximado, lo que costaría este tour. Entonces básicamente esto es lo que está solicitando esta compañía Global Tours, una aplicación Web API que permita pues traer toda esta información, guardarla en una base de datos para luego poderla visualizar en un frontend, ya sea en Angular, en React o también en el mismo ASP.NET utilizando una aplicación MVC. Este es el modelamiento principal de nuestra aplicación. Pues vamos a tener un modelo o una tabla llamada país, donde se van a detallar todos los países pues, que nosotros queremos incluir, una categoría de lugar turístico y
también lo que tiene que ver con el modelo o tabla del lugar, que va a estar atada tanto al país como a la categoría. Yo estoy usando Lucidchart. Esta es una aplicación web pues que nos permite hacer este tipo de modelamiento. Ustedes pueden crearse una cuenta en lucidchart.com y pueden hacer también sus respectivos modelamientos. Aquí incluso puedo yo detallar los foreign key. Por ejemplo, voy a borrar este foreign key que lo tengo aquí solamente para que vean el funcionamiento. Pues simplemente me posesiono en el campo. Por ejemplo, el ID de categoría pues va a estar relacionado a muchos lugares. Entonces simplemente agarro y arrastro al categoría ID. Entonces de esta manera estoy enlazando que el ID de categoría va a estar incluido en el categoría ID de mi modelo lugar. Entonces este es el modelamiento principal. Vamos a ir agregando más modelos, pero este es el modelamiento principal que me interesa por el momento para ir creando las tablas y los modelos en nuestra aplicación. Volvamos al Visual Studio. Vamos a cerrar todas las pestañas. Aquí en nuestro Visual Studio para la versión de Net 6 ya no existe más el archivo Startup. Todo lo vamos a tener ahora en el programa Program.cs. Para los que vienen de otras versiones, por ejemplo la versión Net 5 o ASP Core 3.1, pues se encontrarán con este archivo Startup. Ahora todo lo van a tener aquí en el archivo Program.cs. Aquí viene detallado todo lo que tiene que ver con los servicios, que es la primera parte, y luego vienen los pipelines. Por ejemplo, si yo quisiera agregar un nuevo servicio, tengo que empezar con builder.services.add. Eso lo vamos a ir agregando poco a poco. También están los pipelines, por ejemplo el use authorization y el resto de pipeline que nosotros vayamos a utilizar. Pues todo esto lo tenemos que hacer ahora en nuestro program.cs. Vamos a crear nuestro primer controlador. Para eso nos vamos al lado de controllers, le damos clic derecho, New C# y escogemos API Controller. Podemos hacer directamente aquí, le damos un nombre. El nombre de nuestro controlador se va a llamar lugares y con su palabra reservada controller. Nunca hay que olvidar la palabra controller. En este caso nuestro controlador se va a llamar lugares, pero siempre con la palabra controllers. ¿Qué pasa si no se les crea automáticamente como lo hemos hecho aquí? Puede ser que haya un problema con el IntelliJ o con el mismo Visual Studio. Por ejemplo, si yo quiero escoger un nuevo char API Controller y no le funciona, ni siquiera les deja poner el nombre de lo que tiene con el controlador, pues van a Ctrl+Shift+P, digitan Reload Window y eso soluciona ese problema. En el caso de que no les deje escoger esta opción de agregar una nueva clase C# de tipo API Controller. Entonces, tener en cuenta eso. Esto soluciona mucho los problemas cuando no nos permite crear una clase directamente. Bien, entonces se nos crea el controlador llamado lugares con su palabra controller. Se nos crea el tipo control base. Aquí el tipo del controlador es un tipo API Controller con su respectiva ruta. Aquí nos está sugiriendo que la ruta sea API / el nombre del controlador, en este caso lugares. Siempre es bueno dejarlo así, con el API adelante, / y el nombre de nuestro controlador, en este caso lugares. Siempre obviando la palabra controller cuando lo queramos ejecutar. Vamos a crear nuestro primer método. Va a ser un método de tipo get. Para eso, entre corchetes, vamos a digitar http get y le vamos a dar un public. Va a ser de tipo string. Este va a ser simplemente un método que lo vamos a probar por primera vez. Se va a llamar get lugares. Ese es el nombre convencional que le vamos a poner, get lugares. Va a ser nuestro primer método get. Como es de tipo string, pues vamos a decirle que retorne también un string. Vamos a indicarle simplemente con un return y vamos a retornar una cadena de caracteres que diga que esta va a ser una lista de los lugares. Bien, entonces nosotros para acceder a ese método, pues primeramente es a través de la palabra API / el nombre de nuestro controlador lugares, y eso va a ser suficiente. Vamos a crear otro método get. Quiero probar lo siguiente. Del mismo modo, http get public string, le damos un nombre. Este va a ser solamente un método que va a retornar un solo lugar, no una lista de lugares, sino un solo lugar. Entonces, del mismo modo, un return, como lo estamos dejando string. Luego de esto ya le vamos a cambiar para irle agregando más detalle. Este retornará un lugar. Ahora, aquí hay un problema, porque yo no puedo tener dos métodos get iguales. A pesar de que tienen el nombre del método diferente, sigue siendo para el Swagger y para la documentación de los API un método get.
Entonces yo no puedo tener dos métodos get iguales, porque al llamar al controlador se llama lugares y va a escoger el método get. Entonces yo tengo que hacer una diferencia entre los métodos get que yo voy creando. Por ejemplo, aquí en get producto, como va a ser un producto individual, yo le podría agregar el ID. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues dentro del http get, aquí en el verbo, pues simplemente lo que hago es agregar paréntesis, agregar comilla simple, abrir y cerrar llaves, y le voy a poner el nombre del parámetro, en este caso ID. Y con esto hago una diferencia entre los dos métodos get, porque cuando se va a llamar al controlador va a llamar a su método get, en este caso va a llamar a la lista de productos. Y también le agrego el parámetro en el método. Entonces de esta manera estoy teniendo dos métodos get, pero que se diferencian, el uno sin parámetro y el otro con parámetro. Entonces ya no habrá problema en este caso. Vamos a ejecutar nuestro proyecto. Aquí incluso con las direccionales en nuestra terminal puedo ver los comandos que yo ya he ejecutado. Primeramente recordemos, tenemos que estar en el proyecto API y luego ejecuto el .NET Watch Room. Entonces de esta manera yo ya tengo mi primer controlador API y tengo dos métodos para ese controlador. Pero el primer método que llamará cuando yo ejecute el nombre del controlador, en este caso lugares, que lo tengo aquí, siempre va a llamar al método get sin parámetros. Aquí por ejemplo tengo el método get lugares, API lugares. Lo ejecuto y simplemente dice un string que dice que va a retornar una lista de lugares. Para el caso del método get, pero el individual, el que llama el ID, aquí me exige un ID. Si no le coloco el ID, pues no voy a poder proceder. Entonces, siempre que yo tengo, en el caso de un controlador, va a llamar el nombre controlador con su método get. Entonces, de esta manera hemos creado nuestro primer controlador de tipo API Controller con dos métodos, uno con parámetro, otro sin parámetro. Y ya podemos seguir agregando más detalle a nuestro nuevo controlador. Volvamos al Visual Studio Code. Vamos a agregar nuestra primera clase de entidad que luego estará representada como una tabla en nuestra base de datos. Primeramente vamos a crear un nuevo directorio de nuestro proyecto API. Nos vamos al directorio API y escogemos clic derecho, nuevo directorio o nueva carpeta y le vamos a dar de nombre entidades. Aquí van a ir todas nuestras entidades. Vamos a crear una nueva clase C# con clic derecho, New C# y escogemos clase. Le vamos a dar de nombre lugar. Ese va a ser nuestro primer modelo, nuestra primera entidad. Y vamos a proceder a crearle sus respectivas propiedades que van a ser también lo que tiene que ver con las columnas en la tabla de la base de datos. Podemos usar un snipper llamado prop y de esta manera nosotros creamos la propiedad automáticamente. Simplemente le cambiamos el nombre. Vamos a decirle que nuestra primera propiedad va a ser el ID de nuestra entidad. Con prop vamos a crear otra propiedad llamada nombre. Va a ser de tipo string. Aquí se les marca no sería un error, sino sería una advertencia. Aquí tenemos que hacer una configuración en un archivo llamado con el mismo nombre de nuestro proyecto, en este caso api.csprop. Nos vamos a ese archivo y aquí está esta directiva que habla de los new labels y lo tiene como enable. Simplemente se lo borramos y con eso ya no nos va a dar esa advertencia que realmente es molesta y nos puede dar en todas las clases y en todas las propiedades que vayamos creando. Aquí desaparece esa advertencia y ya simplemente no la tenemos. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una clase muy importante que es en nuestro proyecto, la cual representará una sesión con nuestra base de datos y ese va a ser nuestro DB-Context. Nosotros no ejecutamos directamente en ASP.NET lo que tiene que ver con consultas, sino que lo hacemos a través de Entity Framework. En nuestro proyecto API vamos a crear un nuevo directorio llamado datos. Y dentro de datos vamos a crear una nueva clase C#. Yo le voy a dar el nombre Application DB Context. Este es simplemente un nombre que va a llevar la clase. Se les pueden poner otro nombre, contexto, store context. Yo lo voy a dejar como Application DB Context. Este Application DB Context va a heredar de una clase de Entity Framework llamada DB Context.
Simplemente 2 puntos para indicar que hereda de una clase llamada dbContext. Aquí nos va a marcar un error. Incluso si le damos con control punto no podemos resolver ese error. Y es porque aquí nos falta instalar un paquete. Entonces vamos a proceder a instalar nuestro primer paquete por medio del NuGet Package Manager o el NuGet Gallery, que lo tenemos instalado con control Shift P. Buscamos a NuGet Gallery. Le damos clic, se nos habilita el NuGet Gallery. Y aquí nosotros podemos buscar por medio de Entity Framework Core. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues para armar todo lo que tiene que ver con entidades, con conexiones. Ahora, depende de la base de datos que nosotros vayamos a utilizar. Por ejemplo, si es una base de datos Microsoft SQL o SQLite, o si de repente tenemos una base que es PostgreSQL. En nuestro caso vamos a utilizar una clase MySQL. Entonces el paquete que nosotros tenemos que instalar es este: pomelo.entityframeworkcore.mysql. Ese es el paquete que nosotros vamos a utilizar porque nos vamos a conectar con una base de datos MySQL que es una base de datos que está en un dominio que es de uso gratuito. Entonces escogemos este paquete y lo vamos a instalar. Pues simplemente en la parte aquí derecha lo seleccionamos que esté incluido en nuestro proyecto. Seleccionamos el proyecto, verificamos que sea la misma versión de nuestro proyecto, en este caso la versión 6, y le damos instalar. Se procede a instalar nuestro paquete. Una vez instalado, podemos darle, aquí le doy enter y puedo ejecutar el comando .NET Restore para verificar que esté todo correcto. Simplemente se reinicia el .NET. Ya que he instalado el paquete. Si yo voy nuevamente a este archivo de api.csprop, aquí veo todos los paquetes que yo voy instalando. Por ejemplo, aquí está el paquete de Pomelo. Yo también tenía el de Swashbuckle, pero eso viene instalado automáticamente. Pero todos los paquetes que voy instalando pues se van a ir agregando en esta sección. Regreso a mi aplicación dbContext. Aquí verifico que sea la misma versión del proyecto. Vuelvo a la aplicación dbContext. Aquí, para que desaparezca el error, pues con control punto y escojo Microsoft.entityFrameworkCore. Desaparece el error porque ya tengo instalado el paquete en mi proyecto. Lo siguiente que voy a hacer es crearme el constructor de esta nueva clase de dbContext. Lo puedo crear automáticamente con las sugerencias que me da el mismo programa. Simplemente me selecciono encima del nombre con control punto y voy a escoger que se genere constructor, pero con la sección que dice options, es decir, que se cree con las opciones. Simplemente le escojo, se me crea el constructor y todo lo que tiene que ver con base y options, esto va a hacer referencia luego a la cadena de conexión. Esto hay que dejarlo de esta manera. Luego ya cuando agreguemos la cadena de conexión, pues todo va a ir enlazado. Pero básicamente lo que tenemos que hacer es crearnos este constructor. Si yo quiero ver las definiciones de mi base de datos padre de dbContext, pues puedo irme a la definición y ver todo lo que contiene. Pero esto simplemente es lo que se genera automáticamente. Nosotros estamos haciendo referencia o estamos heredando de esta clase. Pero ya tenemos configurado nuestro dbContext. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es pues nuestro nuevo modelo o entidad llamado lugar. Queremos agregarlo a nuestro dbContext para que luego se agregue como una tabla en la base de datos. Después de este cierre del constructor, voy a crearme una propiedad de tipo dbSet que va a hacer referencia a lugar.cs, que es mi modelo entidad. ¿Para qué? Para que luego cuando yo ejecute las migraciones se cree este modelo como una tabla en la base de datos con prop, y en vez de ponerle que sea de tipo int, le voy a poner que sea de tipo dbSet. Le hago referencia a mi modelo lugar, le doy un nombre, le voy a poner lugar. Muchas veces también se lo pone en plural, por ejemplo lugares. Este error que me marca, pues con control punto hago referencia a mi proyecto API nuestro directorio entidades. De esta manera ya está creado el dbSet y cuando yo ejecute la migración, pues esto se va a crear como una tabla en la base de datos. Pero básicamente hemos tenido ya configurado nuestro dbContext. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar nuestra cadena de conexión.
Vamos a registrarnos en este sitio dbforfree.net para obtener nuestras bases de datos MySQL de manera gratuita. Este es un servicio que nosotros lo podemos usar como pruebas, pues vamos a poder crear nuestras bases de datos MySQL, pero obviamente va a tener sus limitaciones, pero nos va a servir para hacer las pruebas que queremos hacer en nuestro web API. Entonces simplemente nos registramos, vamos aquí a la parte de base de datos, nos registramos, le ponemos un nombre a la base de datos, el nombre que queramos que lleve. Por ejemplo, yo le voy a poner el mismo nombre del proyecto, le voy a poner un nombre de usuario con sus respectivas contraseñas. Esto traten de obviamente guardarlo porque con esto es lo que nos vamos a conectar en nuestro Visual Studio Code. Vamos a poner el correo electrónico con el que nos vamos a registrar y nos tiene que llegar un email, el cual es un email de confirmación. Pues revisamos con el correo que nos registramos. Aquí tenemos el email. Aquí en el email que nos llega nosotros tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el servidor con el cual nos vamos a conectar. Aquí nos dice que es dbforfree.net. Ese es el nombre del servidor con el cual nosotros podemos hacer referencia a la base de datos que acabamos de crear. Ya una vez ya que esté confirmada la cuenta, pues nosotros vamos a darle clic a uno de los enlaces que nos va a llevar al administrador PHP de este sitio. Pues simplemente le damos clic, se confirma la cuenta y ya podemos acceder a esta parte que dice PHP MyAdmin, en donde podemos ver la base de datos que ya está creada. Simplemente le damos clic ahí, nos direcciona para que nosotros coloquemos nuestro nombre de usuario y nuestro respectivo password. Este sitio de repente no es tan rápido, pero nos sirve como para hacer las pruebas que queremos hacer. El nombre del usuario, el password, nos conectamos. Si se les demora un poco la conexión, no se preocupen, esto es normal. Pero aquí podemos ver la base de datos que nosotros acabamos de crear y podemos hacer la conexión en nuestro web API. Proceder a configurar la cadena de conexión, y el lugar ideal donde lo tenemos que configurar es en nuestro archivo appsettings.json. Aquí nosotros vamos a crear una nueva cadena de conexión, el cual hará referencia a esa base de datos MySQL. Escribimos connection string, dos puntos, abrimos, cerramos llaves, y aquí le vamos a poner un nombre a nuestra cadena de conexión. Le vamos a decir, esto va entre comillas dobles, le vamos a dar un nombre, le voy a decir que se llame default connection. Después ponemos dos puntos, abrimos y cerramos doble comillas. Aquí voy a poner todos los datos que me solicitan esa base de datos MySQL. Básicamente será el nombre del server, en este caso el servidor dbforfree.net, punto y coma database, el nombre de la base de datos, punto y coma el user ID, pues su usuario, punto y coma el password, que va a ser igual al password que ustedes le pusieron para esta base de datos. Es todo lo que se debe configurar en nuestro default connection de nuestra cadena de conexión, que la vamos a usar en nuestro dbcontext. Lo siguiente que vamos a hacer es irnos a nuestro archivo program.cs y vamos a agregar el servicio que nos va a permitir conectar nuestra cadena de conexión con nuestro dbcontext. Entonces recordemos que en esta parte vamos a agregar los servicios, vamos a indicarle que ese servicio va a ser el primer servicio. Primeramente vamos a crearnos una variable que capture nuestra cadena de conexión. ¿Cómo lo hacemos? Pues con var. Es decir, vamos a capturar este valor, el default connection. Ponemos var, le damos un nombre. Voy a ponerle connection string, que va a ser igual builder.configuration.getConnectionString para acceder al nombre de lo que está en el JSON. Entre paréntesis, entre comillas dobles, que va el nombre de nuestra conexión, en este caso default connection. Tenemos default connection dentro de las comillas dobles, punto y coma al final. Entonces ya guardamos en esa variable el contenido del default connection. Vamos a agregar ahora el servicio con builder.services.add dbcontext. Signo menor, signo mayor.
Y aquí vamos a ponerle el nombre de nuestro DB-Context. Le pusimos Application DB-Context. Ese va a ser el nombre de esa clase. Con control punto, nosotros vamos a también a proceder pues a utilizarla aquí en nuestro archivo programs. Vamos a indicar options, función de flecha. Marquémosles de una vez el punto y coma al final para no olvidarnos. Y como les decía, control punto para acceder a api.datos. Ya queda registrado. Lo siguiente que vamos a hacer es indicarle con options punto que use una base MySQL. Para eso utilizamos el use MySQL y le enviamos la variable connection string, que es lo que contiene nuestra cadena de conexión, coma, después de connection string, lo siguiente que va a hacer es capturar la versión del servidor. Aquí el use MySQL pues lo importamos de Microsoft Entity Framework Core. Ponemos server version.autodetect, abrimos cerramos paréntesis y le enviamos nuevamente el connection string, nuestra variable, para que capture la versión de la base de datos. Eso es todo lo que tenemos que hacer para configurar el servicio que nace el DB-Context con nuestra cadena de conexión. Entonces, de esta manera ya hemos terminado de configurar esta parte de la conexión a la base de datos. Vamos a hacer lo siguiente. Para dejar ya configurado nuestro Visual Studio, nos vamos a Archivo, Preferencias, Settings, y aquí vamos a buscar lo siguiente. Vamos a buscar Private, escribimos Private y nos ubicamos en C# Extensions. Aquí lo único que tenemos que hacer es pues detallar que los miembros del perfil de las propiedades privadas, los prefijos más que nada, vayan a llevar un guión bajo. Entonces esto lo vamos a dejar configurado. Esto ya lo vamos a ver más sentido cuando estemos creando las variables privadas de tipo read only, pero aquí le damos establecido que sea guión bajo. También vamos a escribir this, buscamos de la misma forma C# Extensions, buscamos C# Extensions y aquí esta casilla simplemente se la dejamos desmarcada. Como les decía, les vamos a ver más sentido una vez que ya comencemos a crear nuestras variables privadas, pero por el momento es toda la configuración que tenemos que hacer. Tenemos ya nuestra cadena de conexión, configurado nuestro DB-Context. Ahora vamos a ejecutar nuestra primera migración para crear nuestra primera tabla en la base de datos. Entonces lo que vamos a hacer primeramente es verificar si tenemos el Tools instalado. Nos vamos a la parte de la terminal, verificamos siempre que nuestro proyecto esté detenido y vamos a ejecutar el siguiente comando para verificar que la herramienta de Tools esté configurada correctamente. Digitamos .NET espacio tool list -g. Esto para verificar si la herramienta Tools está instalada correctamente y está instalada globalmente. Yo por ejemplo si la tengo. En el caso de que ustedes no la tuviesen, pues proceden a descargarla, se dirigen al sitio de NuGet.org y aquí simplemente van a digitar lo siguiente para buscar .NET menos Entity Framework EF, le dan Enter, seleccionan .NET menos EF y aquí ustedes pueden verificar el código que se utiliza para instalar Tool globalmente. Siempre con la última versión pueden copiar ese código. Regresamos al Visual Studio, a la terminal. Si yo lo ejecuto, pues me va a decir que yo ya la tengo agregada. Le doy copiar, le doy enter, me va a decir que ya está agregada. Si ustedes no la tienen, pues simplemente la instalan. En mi caso, yo puedo poner, en vez de install, le cambio a update. En el caso de que ustedes ya la tuviesen, lo ponen update y se actualiza a la última versión. Es decir, de esta manera queda instalado Tool globalmente. Lo siguiente que tenemos que hacer es agregar un nuevo NuGet package. Para eso nosotros nos vamos al NuGet Gallery, Ctrl+Shift+P, buscamos NuGet Gallery y vamos a buscar al siguiente paquete. Vamos a buscar al designer por medio de Entity Framework Core.design
y procedemos a instalarlo en nuestro proyecto. Lo seleccionamos, lo agregamos a nuestro proyecto, verificamos que sea la misma versión de nuestro proyecto y procedemos a instalarlo. Una vez que ya quede instalado, pues ya podemos ejecutar nuestras migraciones. Ahora, ¿qué comandos ejecutan las migraciones? Nosotros podemos verificar los diferentes comandos que tenemos. Volvemos a nuestra terminal. Aquí vamos a digitar .NET espacio EF de Entity Framework -H para buscar la ayuda. Aquí nos detalla que podemos utilizar lo que es las migraciones, que es lo que queremos utilizar, y el database, que es para actualizar esas migraciones y que se creen las respectivas tablas en la base de datos. Entonces vamos a ejecutar primeramente lo que tiene que ver con las migraciones, y esto es por medio de .NET espacio EF espacio migrations, tal como lo decía en la lista. Add de agregar, le vamos a dar un nombre a nuestra primera migración, se va a llamar migración inicial. Espacio, le vamos a decir en qué directorio, por medio de "-o", le vamos a decir que va a ser en nuestro directorio de datos, y una nueva carpeta llamada migrations, que se la va a crear automáticamente, y le damos enter. De esta manera se crea nuestra primera migración. Esto no quiere decir que ya está creada la tabla en la base de datos, simplemente se crea una especie de script en la cual se va a detallar cómo va a estar creada nuestra tabla. Aquí esperamos que se ejecutó todo correctamente. Si vemos en nuestro directorio de datos, ya tenemos una carpeta migrations, y aquí están los 3 archivos, pero el que nos interesa no es el designer ni el snapshot, sino el migración inicial. Aquí vemos una especie de script. Aquí vemos cómo se va a crear la tabla. En este caso tenemos un solo modelo, que es el lugar, y se va a crear como una tabla en la base de datos con sus respectivas columnas, con sus respectivos tipos de datos. Inclusive aquí nos detalla cuál va a ser el primary key de nuestra tabla. Le asigna un nombre de primary key que va a hacer referencia al ID. Bien, lo siguiente que vamos a hacer pues es hacerle un update database por medio del .NET espacio EF espacio database espacio update. De esta manera, nuestra migración que la acabamos de crear se va a actualizar en la base de datos. En este caso es una base de datos remota que ya la tenemos configurada. Le damos enter y se crea todo correctamente. Comienza a ejecutarse el script. Aquí vemos claramente. También se va a crear una tabla llamada Migration History, pero eso se crea automáticamente la primera vez. Si volvemos a nuestro sitio donde creamos la base de datos, podemos ver que aquí ya está creada la tabla. En este caso la tabla lugar. Si la seleccionamos podemos ver incluso sus respectivos campos. Podemos hacer select, podemos hacer insert directamente aquí desde este sitio. Pero aquí vemos como ya está creada la base de datos, está creada nuestra primera migración y nuestra primera tabla en la base de datos. Vamos a proceder a insertar datos en nuestra nueva tabla lugar. Para eso nos vamos y seleccionamos lugar y vamos a presionar la pestaña que dice SQL. Entonces nosotros podemos ingresar manualmente datos aquí en nuestra tabla. Vamos a ingresar unos cuantos datos para tener información. Podemos irnos aquí a la pestaña de Insert. Aquí nos da el formato cómo podemos insertar datos en nuestra base de datos. Recordemos aquí el primero es el ID. Este es numérico, le podemos poner 1. Y el siguiente es el nombre. En texto puede ir entre comillas simples. Vamos a ponerle lugar 1. Punto y coma para proceder a crear más insert. Vamos a crear unos 4 registros con su respectivo ID, con su respectivo nombre. Unos 4 registros para tener datos en nuestra base de datos y poderlos leer desde nuestra aplicación web API. Le damos Go y se insertan los datos en la tabla lugar. Si nosotros nos vamos a la pestaña de SQL nuevamente y ahora hacemos un select, pues podemos ver que la información se guardó correctamente. Aquí vemos la información que ya se encuentra en nuestra tabla. Entonces la idea es que desde nuestra aplicación web API pues nosotros podamos leer estos datos directamente de nuestra base de datos. Vamos a volver al Visual Studio y vamos a concentrarnos en nuestro controlador.
Aquí en nuestro controlador, primeramente vamos a tener que inyectar el dbContext. El dbContext que ya se encuentra agregado también en la parte de los servicios en el program.cs. Aquí podemos irnos al nombre del controlador y generar el constructor de nuestro controlador. Generamos el constructor y aquí nosotros vamos a proceder a inyectar el application dbContext con su respectivo nombre, tal como le pusimos a la clase application dbContext. Le vamos a dar un nombre de b. Esto lo tenemos que importar control punto de api.datos. Ahora recordemos la configuración que hicimos nosotros en las preferencias en los settings para lo que tiene que ver con las propiedades privadas de tipo read only. Aquí le podemos dar control punto y vamos a escoger que se inicialice el campo desde parámetros. Es la primera opción. Simplemente la seleccionamos y ¿qué sucede? Pues se nos crea la variable privada read only. Se nos crea con guión bajo db, que es el mismo nombre, pero con el guión bajo, y se inicializa. Es decir, primeramente se inyecta en lo que tiene que ver el constructor, el dbContext, y luego se inicializa y el guión db es el que nosotros vamos a referenciar y es el que nosotros vamos a utilizar. Vamos a proceder a cambiar nuestro método getLugares, que es el que va a retornar la lista pues, de todos los lugares. Primeramente vamos a cambiarle que no sea string, sino que sea un actionResult. Esto es para que maneje bien los requests, ya sea que retorne un OK o que retorne un bad request, pues con el actionResult lo podemos manejar. Signo mayor, signo menor, le vamos a decir que esto sea de tipo lista y que la lista pues sea de tipo lugar. El lugar hay que importarlo de nuestro API.entidades, es decir, va a ser una lista de tipo lugar. Como va a ser una lista de tipo lugar, pues tiene que retornar una lista. Vamos borrando este return. Vamos a crearnos una variable llamada lugares que va a ser igual. Y aquí vamos a acceder a nuestro dbContext por medio de la variable -db punto el modelo lugar punto toList. Esto quiere decir que nos va a traer la lista de todos los lugares, de todo nuestro modelo lugar. Y al final hacemos un return de esta variable lugares, un return OK, y le enviamos a nuestra variable lugares, y de esta manera pues estamos enviándole una lista de todos los registros que están en nuestra tabla lugares. Vamos a ejecutar nuevamente nuestro proyecto con .NET Watch Run. Vamos a ejecutarlo y vamos a verificar que esta lista funcione. Recordemos que es el método http-get. Aquí lo tenemos, el primero, que nos va a retornar la lista de todos los lugares. Vamos a ejecutarlo y la información que me va a devolver en ese momento es la información que yo tengo en mi base de datos. Mi base de datos remota, pues esos son los registros que yo ingresé manualmente y los estoy presentando en formato JSON directamente desde mi aplicación Web API. Ahora podemos hacer un cambio en nuestro método y hacer lo que sea asíncrono. Podemos hacer que los métodos sean escalables, pues, y para que sean escalables los podemos hacer asíncronos. Entonces el mismo método que tenemos, simplemente para hacerlo asíncrono, para que se delegue todo lo que tiene que ver con la información, vamos a colocarle el async task menor, signo menor, y cerramos el signo mayor al final. Como es un método asíncrono, tengo que, cada vez que acceda al dbContext, en este caso estoy accediendo a una lista, tengo que ponerle adelante la palabra await, y el toList tengo que hacerlo también asíncrono por medio de la palabra async, pero esto lo tengo que importar de Entity Framework. Con control punto lo importo de Entity Framework y realmente el resultado va a ser exactamente lo mismo, sino que nuestro método ahora es un método asíncrono. Si nosotros verificamos aquí la información, aquí si les da error simplemente ponen yes o y, le dan enter y se recarga su aplicación. Podemos volver al Swagger y si volvemos a ejecutar, el resultado va a ser exactamente el mismo, sino que estamos haciendo el método que sea escalable, que sea asíncrono. Aquí nos devuelve la información.
Lo que nos faltaría hacer ahora es el siguiente método get, que nos va a retornar un solo registro, es decir, un solo lugar. Para esto nosotros venimos aquí al método que recibe como parámetro el id. Vamos a quitar que ya no sea de tipo string, que sea un método asíncrono, task, signo mayor, signo menor, y esta vez ya no va a ser una lista, lo que va a retornar una acción result de tipo lugar, es decir, va a retornar solamente un lugar y ya no una lista como el anterior método. Vamos a hacer todo en una sola línea, que haga el return y que por ahí mismo retorne el lugar. Recordemos siempre el await porque estamos trabajando con un método asíncrono. Accedemos al DbContext, punto al modelo lugar, punto, y para buscar un solo registro es por medio del find asíncrono y le enviamos el id que recibe como parámetro. Eso es todo lo que hay que hacer y con esto va a retornar un solo registro según el id. Vamos a ejecutar nuevamente nuestro proyecto. Recordemos, el primero retorna una lista, el segundo retorna un solo registro. Vamos a probar ahora el método get con parámetro del id. Simplemente digitamos aquí un id, por ejemplo, que exista, el 2. Ejecutamos y retorna el registro con ese id, en este caso lugar 2. Con esto hemos estado accediendo directamente a los registros de la base de datos. Vamos a proceder a crear los proyectos adicionales. Recordemos que para nuestra solución vamos a manejar un total de 3 proyectos. Vamos a la terminal y vamos a detener la ejecución de nuestro proyecto. Primeramente tenemos que asegurarnos de estar en el directorio raíz. cd ... vamos a asegurarnos de que estemos en el directorio raíz y vamos primeramente a verificar cuáles son las plantillas que tenemos en este momento. Recordemos que ya hemos usado la plantilla para nuestro web API. Esa fue la primera que utilizamos. Para los dos proyectos restantes vamos a escoger la plantilla ClassLib, que crea una librería de clases. Entonces nuestros dos proyectos adicionales van a ser de tipo ClassLib. Hacemos un clear de nuestra terminal y vamos a proceder a crear nuestro primer proyecto de tipo ClassLib, que va a ser el proyecto core con .NET espacio new de tipo la plantilla ClassLib espacio -o y se va a llamar core. Ese va a ser el segundo proyecto. Se crea el proyecto y del mismo modo vamos a crear el proyecto infraestructura. Con la misma sentencia le cambiamos el nombre, que se llame infraestructura. Si nosotros le damos enter, verificamos que en nuestro directorio pues se hayan creado ya estos dos proyectos. Aquí tenemos los dos proyectos adicionales, core y el proyecto infraestructura. Ahora queremos estos proyectos pues agregarlos a nuestra solución. Se encuentran en el directorio raíz, pero queremos agregarlo también en la solución que tenemos. Como lo agregamos pues con .NET espacio sln de solución add de agregar y agregamos el proyecto core, se agrega nuestra solución y del mismo modo el proyecto infraestructura. Una vez creado los proyectos o agregados los proyectos a la solución, vamos a ahora hacer la referencia a cada uno de los proyectos. Por ejemplo, API, el proyecto de API necesitará del proyecto de infraestructura, infraestructura necesitará del proyecto core. Entonces primeramente vamos a hacer la referencia del proyecto API, cd API para estar en el directorio del proyecto de API y vamos a decirle que dependa de infraestructura. ¿Cómo hacemos esto? Con un .NET add reference, estamos agregando la referencia y le marcamos el proyecto al cual nosotros queremos que se referencie, en este caso el proyecto API. En este caso será infraestructura. Ahora, infraestructura dependerá de core. Entonces, primeramente vámonos al directorio de infraestructura, salimos del directorio de API y nos dirigimos con cd al directorio o al proyecto de infraestructura.
Estando en infraestructura, pues hacemos exactamente lo mismo. Vamos a agregar la referencia para que infraestructura dependa de core, que es donde van a estar las entidades. .NET espacio add reference espacio punto slash y el nombre del proyecto, en este caso core. De esta manera, pues hemos agregado las dependencias de los tres proyectos. Volvemos al directorio principal. Y en nuestro directorio principal vamos a hacer un restore de nuestra solución con .NET Restore para verificar que todo esté correctamente. A mí me gusta que no aparezca, por ejemplo, aquí uno de tres proyectos están restaurados, sino que aparezcan que todos los proyectos. Voy a ejecutar nuevamente el .NET Restore, para que aparezca que todos los proyectos están restaurados correctamente. Ahora, lo que tiene que ver con las entidades, por ejemplo, aquí tenemos la carpeta de entidades en API. Estas entidades quedamos de que iban a estar en el proyecto core. Entonces lo que vamos a hacer es la carpeta de entidades la vamos a mover al proyecto core. Claro, una vez que nosotros comenzamos a hacer estos cambios, a mover, se van a producir una serie de errores que lo vamos a ir corrigiendo. Y lo mismo para datos, que es donde está nuestro DB Context, va a estar ahora en el proyecto infraestructura. Y de esta manera pues estamos ya detallando bien todo lo que va en cada uno de los proyectos. Comenzamos a corregir la serie de errores que se nos presenta, por ejemplo aquí en entidades, en lugar. Básicamente los namespace son donde vamos a hacer la mayoría de cambios. Por ejemplo aquí en namespace ya no es en API, sino que es en core, lo que tiene que ver con la clase lugar, core.entidades. Y así vamos a ir cambiando y modificando cada uno de los errores que se nos van presentando. Por ejemplo aquí en datos, en infraestructura, lo que tiene que ver con la migración inicial. Si vamos y revisamos en la parte de arriba, aquí ya no es en API, en el namespace. Como les comentaba, la mayoría es en el namespace. Ahora va a ser en infraestructura. Obviamente aquí se nos va a presentar una serie de errores. Básicamente es porque lo que tiene que ver con el paquete de Entity Framework, el pomelo.entity framework, está en nuestro proyecto API. Lo que nosotros tenemos que hacer es mover esa referencia del paquete. Si nos vamos a api.csprog, lo que tenemos que hacer es esta referencia del paquete, cortarla aquí, ya no la vamos a necesitar, crear un nuevo item group en el proyecto donde pertenece. En este caso va a ser en infraestructura. Para eso nos vamos a ir al archivo infraestructura.csprog, que es donde se agregan las referencias a los paquetes. Vamos a crear un nuevo item group y simplemente pegamos la referencia al paquete de Entity Framework. Y siempre hay que restaurar cuando nosotros hacemos este cambio de paquetes, hay que restaurar nuestro proyecto. Vamos a digitar .NET Restore para que no haya ningún problema. Incluso el Visual Studio Code nos estaba recomendando que hagamos este .NET Restore. Seguimos modificando, por ejemplo en el Application DB Context, este using ya no lo vamos a necesitar porque ya no está en API. Y aquí en el namespace va a pertenecer ahora a infraestructura. Y lo que tiene que ver con el modelo lugar, la entidad lugar, ahora con control punto, ¿dónde va a estar? Va a estar en core.entidades. Así que hacemos ese using. Y por el lado del DB Context ya está todo bien configurado. Seguimos corrigiendo los errores que normalmente se van presentando, la mayoría en el namespace. Aquí por ejemplo en el Migration Designer, aquí el DB Context ya no estaría en API datos, sino que estaría en infraestructura.datos. De esta manera desaparece el error. Aquí este using lo borramos. Aquí en lo que tiene que ver con el snapshot, de la misma manera infraestructura.datos borramos el using que está acá arriba. Aquí el namespace, pues recordemos, ahora va a ser en infraestructura.datos.migration. De esa manera van desapareciendo los errores. Aquí en el program.cs también tenemos otro error. En la application DB Context
Aquí borramos este using, ya no va a estar en api.datos, sino que va a estar con control punto en infraestructura.datos. Esta es la parte un poco más tediosa y con la que hay que tener bastante cuidado, pero simplemente sabiendo lo que tenemos que cambiar no vamos a tener ningún problema. Seguimos viendo donde nos está dando más errores en el controlador, lugares controller, tanto datos como entidades, pues estos using que hacen referencia al API los vamos a borrar. Y comenzamos a agregar las referencias, por ejemplo, el application DB context ahora está en infraestructura.datos y el modelo lugar pues va a estar en core.entidades. De esta manera hemos corregido estos errores. Nos estaría faltando uno más, me parece que aquí en el designer, en el migration designer, algo nos está faltando. Bueno, aquí el namespace, como le decía, el namespace es la mayoría que nos puede estar pasando. Ahora va a estar en infraestructura.datos.migrations. Y ya con eso hemos logrado corregir todos los errores. Hacemos un build con .NET Build. Estos warnings que nos está apareciendo aquí es por el null label. Esto simplemente vamos a quitarle porque estos mensajes son tediosos. Realmente no cumplen ninguna función. Por ejemplo, en core.csprop simplemente quitamos la parte del null label que está enable, simplemente lo quitamos. Y lo mismo con el infraestructura.csprop, lo quitamos. Y si ya volvemos donde estaba marcando el warning, pues ya simplemente desaparece. Aquí este weather forecast, el modelo, ya no lo vamos a necesitar, simplemente era algo de prueba que nos crea el Visual Studio Code. Simplemente vamos a eliminarlo, eliminemos esto ya para que no nos aparezca y solamente nos quedarnos con los modelos que nosotros tenemos. Lo mismo con el controlador, Weather Forecast Controller, lo sacamos, lo eliminamos y estamos haciendo un poco de limpieza en nuestro proyecto. Estamos como que pasando la escoba. Hacemos un .NET Build y nos marca 0 warnings, 0 errores. Vamos a ejecutar nuestro proyecto pues para verificar que todo esté correctamente. Primeramente nos dirigimos al proyecto API. Siempre se ejecuta el proyecto en nuestro proyecto principal, en nuestro proyecto API. Ejecutamos el .NET Watch Room, se ejecuta nuestro proyecto en nuestro directorio de API y comenzamos a probar pues las opciones que tenemos. Los endpoints que tenemos aquí deberían de funcionar correctamente, no debería haber ningún problema. Hemos hecho todas las correcciones del caso, sino que simplemente hemos dividido la lógica de nuestra aplicación en varios proyectos. Lo mismo hacemos para el siguiente endpoint que pide el ID y hemos corregido todo y todo funciona correctamente. Hemos avanzado una buena parte de nuestro proyecto y llegó el momento de hacer el uso del controlador de versiones Git. A medida que vayamos avanzando en nuestro proyecto y tengamos cambios grandes, vamos a ir subiendo a un repositorio de GitHub todos nuestros cambios. Y podemos ver el historial de cambios que ha sufrido nuestro proyecto y esto lo podemos hacer directamente desde Visual Studio Code. Vamos a abrir o habilitar una nueva terminal. Podemos aquí agregar varias terminales. Vamos a agregar una nueva terminal donde nos vamos a encargar de ejecutar los comandos de Git. Yo puedo navegar de una terminal a otra, eso no hay problema. Aquí en esta nueva terminal pues voy a ejecutar los comandos de Git. Primeramente voy a ejecutar el Git status para ver el estado que está actualmente el Git. Si yo digito esto, pues aquí me marca que aún no hay ningún repositorio atado a mi proyecto y eso está bien, es normal, no hemos hecho uso todavía de los comandos de Git ni hemos subido nada a ningún repositorio de GitHub. Lo primero que tenemos que hacer, pues vamos aquí a limpiar la pantalla, es el git init para inicializar Git en nuestro proyecto. Digitamos git espacio init y con eso estamos empezando un nuevo repositorio, pero que se encuentra solamente en nuestro computador. Lo siguiente que vamos a hacer es crearnos un archivo git ignore en donde vamos a detallar
todo aquello que no queremos que se suba a nuestro repositorio. A nivel del proyecto raíz, vamos a crear un nuevo archivo llamado .gitignore. Este archivo, pues aquí vamos a detallar todo lo que no queremos que se suba, incluso aquí lo reconoce el Visual Studio Code como un archivo de tipo Git. ¿Y qué es lo que vamos a detallar? Pues aquello que no queremos que se suba. Por ejemplo, no queremos que se suba la carpeta OBJ, incluso yo la tengo oculta. La carpeta bin tampoco quiero que se suba. Quiero que también lo que tiene que ver con la cadena de conexión que está en el app settings.json, eso no quiero que se suba. Realmente pongo aquí tanto archivos o carpetas que no quiero que sean parte de nuestro repositorio en el GitHub. Voy a hacer una limpieza aquí en el proyecto core. Hay una clase que de nombre class 1 que se crea automáticamente cuando creamos el proyecto. Del mismo modo en infraestructura vamos a borrar para tener nuestro proyecto lo más limpio posible. Ahora sí podemos continuar ejecutando los comandos de Git. Volvemos nuevamente a la terminal y vamos a ejecutar el comando git espacio add espacio punto. De esta manera estamos agregando todo lo que tiene que ver con nuestros archivos, y para hacer commit de todos estos cambios pues vamos a ejecutar el comando git espacio commit espacio -m para enviarle un mensaje y entre comillas dobles el mensaje que quiero que se suba. En este caso voy a ponerle commit inicial. Este sería un mensaje lo más descriptivo posible de lo que van a hacer los cambios que estoy subiendo. Una vez que ya está hecho este commit, vámonos a lo que tiene que ver con nuestra cuenta en github.com y aquí nos vamos a crear, y ustedes ya deberían de tener una cuenta aquí. Vamos a crearnos un nuevo repositorio. Damos clic en nuevo y procedemos a crear un nuevo repositorio. Yo le voy a poner el mismo nombre de mi proyecto, Global Tools. Le voy a indicar que este repositorio sea de tipo público, pero que sea yo quien decida quién hace los commits. Voy a crear ese nuevo repositorio, simplemente le doy a crear repositorio y el repositorio se agrega a lo que es github.com. Aquí me detalla todos los comandos que yo puedo ejecutar. Incluso ya algunos comandos ya los ejecuté. Por ejemplo, el git init ya lo ejecuté. El git add readme, ese es opcional. Si se quiere lo digito, si no, no. El git commit, indicándole el mensaje que quiero que lleve mi commit, ya lo ejecuté. El siguiente es el branch o la rama donde quiero que se suban los cambios. Esto lo puedo copiar y lo puedo ejecutar en el Visual Studio Code. Esa rama pues es la que donde se va a subir nuestro repositorio. Lo copio, regreso al Visual Studio Code y lo ejecuto en la terminal. ¿Qué más me sugiere? Bueno, lo siguiente sería ya remotamente voy a subir los cambios a mi repositorio. Para eso tengo que ejecutar todo este comando. Lo puedo copiar y lo ejecuto en el Visual Studio Code. Y finalmente faltaría un push. Ese comando pues también lo tengo en los comandos sugeridos de GitHub. Simplemente lo copio y me va a decir que vaya a la rama main. Lo pego y se proceden a subir los cambios remotamente que estaban en mi computadora. Se suben a lo que tiene que ver el github.com. Una vez finalizado, si regreso a GitHub, me voy a la sección del code. Aquí puedo ver todo mi proyecto. Aquí dice incluso commit inicial. Y por cada commit que yo vaya a agregar por los cambios que voy subiendo, pues se va a ir detallando todos los cambios de ese commit. Aquí puedo navegar entre los archivos, puedo ver todo el código que he desarrollado hasta ahora. Y básicamente es lo que hemos desarrollado hasta ahora, y conforme nosotros vayamos haciendo más cambios, vamos a ejecutar más commit y obviamente se van a ir reflejados los cambios en cuanto nosotros los vayamos agregando. Has llegado al final de la sección 1 de este curso. Revisemos lo que tenemos hasta ahora. Por el momento tenemos 3 proyectos ejecutándose en nuestra aplicación: API, infraestructura y core.
API es nuestro proyecto principal y en donde se encuentran nuestros endpoints. Las referencias que agregamos hacen que un proyecto dependa de otro. Hemos logrado conectarnos hacia una base de datos remota y hemos ejecutado los comandos necesarios de .NET para crear nuestra primera entidad. Este curso tendrá varias secciones que se irán agregando. Por el momento has concluido la primera sección. Espera los siguientes videos en donde iremos revisando y resolviendo muchos más temas.